de Israel, ¿verdad? Sí, ellos habían estado orando, tanto ella como Simeón habían estado orando por la redención. Vamos a leer nuevamente la historia, ya que el libro que tenemos aquí para nuestra guía para este estudio nos dice que volvamos a leer la historia. ¿Cuál es el propósito de que volvamos a leer la historia? Bueno, el propósito es que la recordemos, que recordemos lo que estamos estudiando, ¿verdad? Y el repaso es muy importante. Si tú no repasas algo, después se te olvida. Entonces aquí lo importante es que repasemos lo que hemos estado estudiando. Le voy a pedir a Gaby, por favor, si nos lee la primera parte, así como está escrito en la pantalla, por favor. Lucas 2, del 25 al 30. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este, hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Leti, ¿puedes leer la segunda parte, por favor? La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, está puesta para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era una viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gracias, Leti. ¿Quién era el que tenía el Espíritu Santo? El que era guiado por el Espíritu Santo. Simeón, ¿verdad? Pero no nos dice lo mismo de Ana. Pero podemos deducir que sí, porque dice que oraba y ayunaba. O sea, su vida estaba consagrada, ¿verdad? Entonces, no fue casualidad que ella llegara al mismo tiempo cuando Simeón tenía al bebé Jesús en sus brazos. Entonces vemos aquí que para Dios no hay coincidencias. Si tú estás aquí, no es una coincidencia. Si tú estás aquí tomando la clase, tampoco, ni yo tampoco. Entonces, todo está en las manos del Señor. Bueno, habíamos empezado las preguntas la semana pasada, pero yo quisiera leerles lo que podemos aprender de la oración. La oración perseverante implica ser constantes en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por Él de día en día. No quiere decir, hermanitas, que pues yo le digo diario a Dios a lo mejor la misma petición, como a veces lo vemos en los martes de oración, ¿verdad? A veces repetimos por las mismas personas,
para su salud, para su salvación, para esto, para lo otro. Y decimos es muy repetitivo, ¿verdad? Y no es para que Dios se acuerde de lo que estamos pidiendo, sino en nuestra constancia. Aquí estamos aprendiendo de Ana que ella era muy constante. Aquí no dice que de vez en cuando iba al templo, dice que de día y de noche, de día y de noche, ¿sí? Era ella muy constante y Dios le dejó ver algo que no le dejó ver a otras personas, al bebé Jesús. A lo mejor a ti te toca ver algo que a lo mejor a mí no. Y eso no quiere decir que a lo mejor Dios no conteste mis oraciones, porque a lo mejor yo le pedí otra cosa muy diferente a la que tú pediste. Entonces no nos sintamos a veces de que, ay, Dios no me escucha, no. Dios nos escucha, contesta en su tiempo, pero la oración perseverante va a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Vamos a ver, ¿tienen ahí sus preguntas? Aquí la 1 dice que volvamos a leer la historia. Bueno, ya la leímos. En la 2, Jesús contó una muy buena historia. Vamos a ver otra historia acerca de una viuda insistente que no se dio por vencida cuando tuvo que enfrentar obstáculos abrumadores. Y vamos a leer ahora Lucas 18 del 1 al 4. Esta es del 1 al 8, porque el 9, aquí dice el 9, pero en realidad ya no tiene nada que ver con la primera parte que es del 1 al 8. Bueno, entonces aquí en Lucas 18, 1, 4 nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Acuérdense que orar siempre es lo mismo a perseverante, insistente, que no nos cansemos, ¿verdad?, de estar orando. Y no desmayar. ¿Cuántas de ustedes han desmayado en alguna oración que sienten que Dios ya no les va a contestar y que ya pasó un año, ya pasaron muchos? ¿Sí, Laurita? A veces te sientes así, pues sí, ¿verdad? A veces así nos sentimos, pero vamos a ver qué nos dice esta historia. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Entonces lo que dijo el juez injusto fue que le iba a agotar la paciencia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta 2 dice, ¿por qué contó Jesús esta historia? Antes de contestar esta pregunta, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver 3 pasajes, pero antes de leerlos, vamos a ver en el número 3, en el versículo 3, ¿verdad? En el versículo 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él. Entonces, ella era viuda. ¿Por qué Jesús está refiriéndose en la situación que se encuentra esta mujer? No nos dice su nombre, solo nos dice que era viuda. Bueno, las viudas y los huérfanos formaban parte más vulnerable del pueblo de Dios y tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento insistieron que debían atenderse como era debido. Era algo muy importante para Dios.
las huérfanas, los huérfanos y las viudas, ¿sí? Bueno, ¿quién busca Isaías 1:17? Otra que busque Primera de Timoteo 5:3 y otra que busque Santiago 1:27. Cuando la primera tenga Isaías 1:17, me hace favor de leerlo. Todas las demás ponemos atención. Isaías 1:17 dice así: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amparada la viuda. ¿Quién tiene Primera de Timoteo 5:3? A ver, Gaby. Cinco, 3. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Sí, nada más es así. Ese versículo es muy cortito. Dice que estén desamparadas, porque hay viudas que no están desamparadas, ¿verdad? Pero hay otras que sí. A ver, ¿qué nos dice Santiago 1:27? La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces vemos aquí que Dios tenía cuidado desde un principio de los huérfanos y de las viudas. ¿Por qué ha habido siempre huérfanos? Bueno, pues en la antigüedad, pues la mayoría de los hombres salían a la guerra, ¿verdad? Y entonces, pues ahí muchos murieron. Y muchas mujeres se quedaron viudas con sus huérfanos. Entonces, aquí dice, ¿por qué contó Jesús esta historia? ¿Por qué era importante para él? No tanto si el juez le iba a hacer justicia. A ver, hermana Irma. Pues contó esta historia porque esa viuda clamaba al juez, ¿verdad? Insistentemente porque le hiciera justicia. Y pues esto nos enseña que no debemos dejar de orar si ese juez que era injusto y no temía a Dios le hizo justicia a esa mujer o escuchó su clamor, pues cuando más Dios, que es bueno, pues nos va a escuchar, ¿verdad? Pero nada más que no nos responde cuando nosotros queremos, sino a su tiempo. Así es. La pregunta 3, ¿qué estaba buscando la mujer? Allí mismo en el texto nos dice, a ver, hermana Ofe. Estaba buscando justicia para su adversario. Estaba buscando justicia. ¿Por qué? No nos dice el asunto, ¿verdad? No. No nos dice quién fue su adversario, no nos dice qué le estaba sucediendo. Ella acudió a alguien importante, que era el juez. No acudió a la vecina, no acudió a, no sé, a los sacerdotes, acudió al juez. Bueno, la pregunta 4 dice, ¿cómo trata ella de redigirir la conversación? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Alguien tiene la respuesta? María de la Luz. Leti. ¿Cómo trata ella de redirigir la conversación? ¿Qué creen que no lo dice? No lo dice. No dice si ella hizo algo. A ver, Laurita. Yo creo que siguió pidiendo, porque así como los niños, ¿no? Sí me das, sí me das, sí me das, y luego le decimos no, y ellos siguen, sí me das, sí me das. Entonces yo imagino que ella podría ser, siguió porque pidiendo. dice redirigir. Ajá. Ella va por un camino, pero cómo lo redirigió no nos dice. No nos dice. Por eso yo le puse otro signo de interrogación, porque no. Exactamente, fue el juez el que cambió de opinión, no ella. Él fue el que dijo, ay, esta mujer ya, a ver, ya le voy a hacer caso, ¿sí?
es que una cosa es insistir y otra es redirigir. Tú vas por un camino y el redirigir es otro concepto. Entonces aquí el que redirigió todo fue el juez, no ella, ¿sí? Porque él reaccionó y entonces tomó acción y dijo, bueno, ya le voy a hacer caso, ¿sí? Bueno, quería ver si les había caído el 20 y pues yo estuve piense de esta pregunta y dije, no hay algo que nos dé indicio de que ella hizo esto, ¿verdad? Bueno, en la 5, ¿cómo aplica Jesús la historia en los versículos 6, 8? A ver, fíjense bien lo que dice el 6 y el 8, lo voy a poner. A ver. Dice el 6, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, ¿cómo aplica Jesús la historia en estos versículos? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? ¿Mande? A los escogidos. No les dé miedo contestar, hermanas. ¿Se equivocan? Bueno, pues ya le corregimos, ¿no? A sus escogidos. ¿Eres escogida? Eres escogida. Y entonces, ¿crees que te escuche o no te escucha? Sí, sí nos escucha, ¿verdad? A ver, hermanita María de la Luz. Sí, es que además otro tema es que Dios ya conoce nuestras necesidades desde antes de que se las pidamos, así dice la Escritura. Pero ¿por qué quiere que oremos, ayunemos, insistamos? Para que dependamos de Él y lo reconozcamos en su gloria y su divinidad, ¿no? Porque nosotras solas no podemos. Y si tú te crees autosuficiente, pues entonces ahí ya estamos mal, ¿verdad? No somos autosuficientes, tenemos que depender de Dios. Sí, Blanquita. Ahí lo dice, ¿hallará fe en la tierra? Exactamente, lo comentamos la semana pasada, ¿verdad? Hallará fe en la tierra. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Estar orando, orando, orando. ¿Cuándo? Cada mes, cada 15 días, día y noche, dice ahí, día y noche, día y noche. ¿Se te hace difícil? A veces tenemos que dejar cosas, a veces nos tenemos que parar más temprano, a veces surgen cosas a media tarde, como luego a mí me escribe, y luego en ese momento si puedo de una vez oro y si no, en cuanto pueda yo lo hago, ¿sí? Pero mi oración ante Dios es día y noche. Lo que mis hermanas o mis hermanos o mi nuera o quien me pida una oración ya no es mía, me están pidiendo una oración, pero mi comunión con Dios en oración es día y noche, como hacía Ana, ¿verdad? Y entonces aquí Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Muchas veces, hermanita, estamos pasando por situaciones difíciles y sentimos que es injusto, que no es justo lo que estamos viviendo. A veces es por nuestro propio pecado, a veces es externo, a veces son situaciones de fuera hacia mi vida. Pero aún así podemos decir, es injusto, yo no debería estar pasando esto, nadie debería, pero sin embargo, a veces pasamos por situaciones difíciles. ¿Y qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, porque Él todo lo ve. Dice, ¿se tardará en responderles? Pues hay oraciones que son inmediatas y hay oraciones que tardan. Entonces, hermanitas, no nos desesperemos. Hay oraciones que tardan. Hay oraciones que tú a veces piensas que no. ¿Sí, Lucy? Bueno, es que creo que desde nuestro punto de vista tardan,
pero para Dios todo es en su tiempo. Entonces, desde nosotros tarda, pero para Dios no. Sí, Es al acuérdense momento. que un día pueden ser 1000 años o 1000 años como un día, ¿verdad? Dios es el dueño del tiempo, de nuestra vida. Entonces, seamos perseverantes. La 6 dice, ¿qué te enseña esta parábola acerca de Dios? Aquí la pregunta es muy fácil. ¿Quién me la contesta? Ahorita Gavisita, primero Irma y luego tú. Bueno, pues esta historia nos enseña que Dios es justo y es bueno y siempre nos escucha, y porque quiere que siempre mantengamos nuestra fe en Él y no dejemos de orar y confiar en Él. Así es. A ver, Gaby, ¿tú qué pusiste? Que Dios escucha a los que claman a Él, haciéndoles justicia a los que le buscan. Exactamente, Él es justo. Blanquita. Bueno, dentro de en la misma justicia de Dios, también tenemos que entender que si nuestras peticiones no son bajo su voluntad, y en ocasiones también si no nos responde, es porque en realidad lo que Él quiere es que aprendamos, ¿no? O sea, entendamos que también nuestras promesas a alcanzar, o más bien que Él nos da, no es la tierra, es el cielo. Así es, siempre tenemos que tener un pensamiento de reino, ¿verdad? 7. ¿Quién está clamando a Dios día y noche? En estos mismos versículos del 6 al 8. ¿Qué buscan? ¿Quién está clamando? Sus escogidos, sus escogidas. ¿Y qué buscan? Justicia, ¿verdad? En esta historia, como les decía, no sabemos qué le pasó a la viuda. No sabemos, a lo mejor pues iba a diario, ¿no? Ahí por eso el juez dijo, ya me agotó la paciencia, le voy a hacer justicia. Pero yo creo que Dios puso en su corazón del juez hacerle justicia a la viuda, ¿verdad? No porque él lo sintiera, él no quería. Pregunta 8. ¿Te sientes sobrecargada por la injusticia en tu vida? ¿Dónde ves injusticia en el mundo y cómo te alienta a orar la parábola de Jesús acerca de esta mujer? De lo que está pasando a nuestro alrededor, aquí en Iztapaluca, y si empezamos a hacer círculos más grandes, hermanas, podemos llegar a otros lugares del mundo donde vemos mucha injusticia. ¿Sí? ¿Eso te duele? ¿Te ayuda a orar? ¿Es un motivo de oración? ¿O nos centramos solamente en nosotras? En lo que me pasa a mí, en mi enfermedad, en mi situación, que si tengo para la comida. Cuando nosotros tenemos en nuestra lista de oración otras personas, quizás ajenas a nosotros, o personas que ni siquiera conocemos, pero que en el cielo las podemos conocer, aunque sean de otra tribu, nación, lengua, los podemos conocer. Cuando veo las noticias de lo que está pasando en Ucrania y que es un idioma, así que tienes que poner bien atención en los subtítulos si no entiendes lo que está diciendo el presidente de Ucrania, pues tienes que poner más atención, ¿verdad? Entonces ahorita nuestro foco de atención podría ser esta guerra, ¿sí? Hemos estado orando por el presidente Putin, no sé si es Putin o Putin, el presidente de Rusia, mejor, porque yo siento que su corazón se ha endurecido mucho, y yo le digo al Señor, Señor, yo no sé su política, yo no sé cómo se rigen, yo no sé qué esté pasando, yo no sé nada, pero solo te ruego porque tú
seas con él, le des paz en su corazón y que tenga misericordia, ¿verdad? Entonces, hermanitas, a veces si nos comparamos con esas cosas que están pasando en el mundo, mi problema a lo mejor no es tan grave. A veces amanecemos sin dinero. Conforme va pasando el día, pues ya me llegan a pagar o de plano nadie en todo el día llega a pagarme. Pero yo tengo que confiar en Dios. No se va a acabar mi mundo si ese día no llegan a pagarme la clase. Entonces, hermanitas, el dinero sí es importante, pero hay otras cosas. No sabemos qué le estaba pasando a esta viuda. No sé si la lanzaron de donde vivía, no sé si ya le habían aumentado la renta, no sabemos qué le estaba pasando. Gracias a Dios gozamos de una casita, aunque sea de interés social. Tenemos un techo, ¿verdad? Digo, Señor, esta es tu casa, gracias por dejarme vivir en ella. No es mía, es toda tuya. 9. Pídele a Dios que te ayude a aplicar esta parábola a tu vida de oración. ¿Estás desanimada? ¿Te has rendido y dejado de orar por alguien o algo que estabas pidiendo? Escribe tus reflexiones o tu oración aquí. Eso ya es algo personal. Hay veces que aquí las preguntas nos confrontan, nos animan a orar, ¿sí? Y eso es lo que es conveniente, que oremos, que oremos. Lee lo que dijo Jesús en Mateo 19, 26. Con esto en mente, habla con Dios acerca de lo que aprendiste de la parábola de la viuda insistente y de la vida de Ana. Pídele al Señor que te dé fe para creer lo imposible. Hermanitas, hay veces que pensamos que es imposible, que a lo mejor no tiene solución, que a lo mejor yo me muero y nunca se resolvió, nunca llegó la bendición. Pero ¿qué nos dice Mateo 19, 26? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En la historia de Ana nos dice que ella vivió 7 años casada y de allí, cuando falleció su esposo, estuvo viuda. A lo mejor quedó viuda muy joven. Entonces, en la palabra de Dios dice que Pablo, que las viudas que no tengan 60 años pueden mejor casarse. Sí, mejor cásate. Pero si tienes más de 60 y tú te quieres quedar así como estás, viuda, pues también lo puedes hacer. Y a ese grupo de mujeres viudas de 60 años para arriba eran las que eran atendidas por los apóstoles, por los diáconos, ¿sí? Las de menor edad no, solo las de mayor edad. ¿Por qué? Porque las más jóvenes pues tienen más fuerza, pueden hacer cosas, todavía están criando hijos, todavía están haciendo cosas, pero las de más de 60 años no. Entonces, qué importante es que tengamos ese concepto de la viudez para nosotras, que es muy importante. Y pues las que pues todavía tenemos esposo y ya pasamos de los 60, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, pero si no, era un grupo de mujeres que tenían que estar atendidas por los diáconos y en el Antiguo Testamento, pues por los sacerdotes, por las tribus, o sea, había un cuidado especial para ellas. Entonces, aquí, hermanitas, estamos aprendiendo de 2 viudas
de 2 relatos importantísimos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al día 4 y luego me regreso a la última alabanza. Nada más que este mouse me cuesta mucho trabajo de... Orando con anticipación, la historia de Ana, no vamos a volverla a leer, ya la leímos porque estamos en este día 4, la historia de Ana, preparar, hacer algo con alguna finalidad. ¿Cuál fue su finalidad? ¿Qué estaba haciendo Ana? Orando, pero aparte de orar, ayunaba, ¿verdad? Espérenme, es que este mouse me cuesta trabajo. Bueno, lo voy a hacer manualmente. En este día 4, se va a enfatizar mucho el ayuno, hermanas. El ayuno para Jesús fue algo bien importante. Sabemos que él ayunó, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, sin tomar ni una gota de agua, ni un pedazo de pan. Así estuvo 40 días. Y él dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, ¿qué sucede o qué sucedía cuando ellos ayunaban? Afligían su cara así como, ay, pobrecito de mí, estoy ayunando, no he comido, tengo sed. ¿Eso quiere el Señor? No, ¿verdad? Quiere que si tú ayunas, pues no lo andemos diciendo tampoco. Ay, estoy ayunando, fíjate, ya llevo 3 días. No. ¿Cómo debe estar tu corazón? Pues ayunando con gozo, ¿verdad? Muchas veces no sabemos los motivos por los que muchas personas ayunan. Puede ser una aflicción, una situación difícil, no sabemos. Pero Él nos dice, pues, háganlo. ¿A poco Él cuando estuvo en el desierto, pues solo el Espíritu Santo lo vio, ¿verdad? No hubo un ser humano que lo viera cuando estaba pasando ese ayuno solo. Nadie. ¿Qué pasó al final del ayuno? ¿Se acuerdan? Los ángeles bajaron a atenderlo, ¿verdad? Satanás quería que pues truncara ese ayuno, ¿verdad? Y le dijo, mira estas piedras, conviértelas en pan. Y hasta te van a saber más ricas. Sí, porque tenía mucha hambre. Pues él estaba en condición de hombre, entonces él tenía mucha hambre. ¿Le hizo caso? Y cuando nosotros pasamos por algo y nos ofrecen pues algo que no debemos de comer. Yo ahorita que estoy con el problema de los triglicéridos, y no están muy altos, hermanas, sin embargo digo, ¿y ahora por qué hubo esa alza de triglicéridos, no? Se siente uno mal. ¿Saben cómo me siento? Me hormiguea todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y me queda un dolor de cabeza por horas. Y entonces, qué importante es que cuidemos nuestro cuerpo. Pero aquí no quiere decir que Jesús descuidó su cuerpo, lo hizo con un propósito. ¿Cuál fue su propósito? ¿Alguien puede imaginarse cuál fue su propósito de ese ayuno? ¿Cuál? A ver, Blanquita, tú moviste la cabeza. Prepararse para el ministerio que iba a comenzar. Prepararse para el ministerio, ¿verdad?
Luego hay otra parte donde él dice que oró toda la noche para al otro día escoger a sus discípulos. Él no hacía algo así nada más, pues tú y tú. Él había orado esa noche y dice que toda la noche oró y al otro día empezó a escoger a los apóstoles. ¿Sí? Qué importante es el ayuno. Cuando nosotros nos vamos a dormir, hermanitas, y pasamos allí 8 horas durmiendo, estamos en ayuno, pero no se refiere a ese ayuno. ¿Por qué? Porque estamos dormidas, no estamos haciendo nada. El ayuno va acompañado de oración, que yo aparte, no importa si es 1 hora, aparta 1 hora, sin tomar líquidos, sin tomar alimento, solo tú y el Señor, y tu vida va a cambiar. Y después vas a ir aumentando las horas. Aquí nos dice, el ayuno no es una práctica común en la mayoría de nuestras iglesias, pero las Escrituras demuestran el valor y el objeto de esta disciplina espiritual. Ayunar no es solamente cambiar la dieta, es un ejercicio espiritual que se practica cuando uno busca conocer a Dios de manera más profunda bajo la gracia, en vez de bajo la ley. El ayuno es opcional para el creyente, pero ofrece una forma de practicar el negarse a uno mismo y ofrecer al Señor nuestro ser, tanto físico como espiritual. No se nos obliga a ayunar, pero se nos permite hacerlo para ciertas razones. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ayunen, aquí les dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No es necesario que nadie sepa si yo estoy ayunando. Ya tendré mi recompensa, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir a Isaías. Este capítulo de Isaías, hermanitas, es muy importante. Aquí ya vimos, ya les conté lo de los 40 días y 40 noches que Jesús estuvo en el desierto. Pero aquí en Isaías 58, 5 al 6, nos va a decir algo bien importante. ¿Quién me ayuda a leerlo? Es tal la palabra de Dios nos dice en Isaías 58, del 5 al 6, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis este ayuno, llamarás este ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Gracias, hermanita. La pregunta 2 nos dice, lee Isaías 58, 5 y 6, ya lo leímos, para descubrir lo que Dios piensa del ayuno. Cuando Ana oraba y servía a Dios en el templo, debe haber escuchado estas palabras del libro de Isaías. ¿Qué dice Dios que valora en estos versículos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué era lo que estaba valorando? ¿Sí? Valora más que no le hagamos daño a las personas y que les dejemos, que no las oprimamos, que no les hagamos daño, que tengamos piedad, que seamos misericordiosos. Así es. ¿De qué sirve que yo ayune si soy grosera, si hago cosas que no le agradan a Dios? ¿Y de qué me va a servir ese ayuno? Pues de nada, mejor no ayuno, ¿verdad? Mejor cambio primero
y luego ya ayuno, porque pues en realidad no podemos, es como tu niño, ¿no? Que te dice, no mamá, ya no lo vuelvo a hacer, y tú le dices, bueno, no te voy a pegar, pero pues ya pórtate bien, y sigue igual y sigue igual. Entonces, pues Dios no va a ver con agrado ese ayuno. Mejor no lo hago, ¿verdad? Mejor digo, bueno, pues. Ahora, tienen 2 líneas allí para que ustedes pongan algo, porque dice, ¿cuál es el ayuno que Dios le agrada? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. A veces ponemos yugo, a veces ponemos carga sobre alguien, ¿sí? Eso no le agrada al Señor. Entonces, tengamos cuidado cómo tratamos, cómo somos con los demás, aún nuestros familiares, nuestros hijos. Entonces, ahí ustedes pueden poner lo que no le agrada a Dios y lo que sí le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es desatar las ligaduras en piedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. En ese entonces pues había esclavitud y a veces los jefes, los dueños, ¿verdad?, de las haciendas o de los lugares donde trabajaban ellos, pues eran muy crueles, entonces pues a eso se está también refiriendo. Pregunta 3 o número 3. Piensa en la opresión que ves en tu comunidad o que ves en las noticias. ¿Cómo puedes devolverle una oración a Dios? ¿Cómo puedes devolverle en oración a Dios Isaías 58, 5 y 6? Para que Él se ocupe de estas injusticias, escribe aquí tu oración. ¿Alguna de ustedes piensa? Hermana, yo cuando veo cosas así en la televisión o incluso en mi comunidad, ¿no? Pues lo que hago es orar por esa persona, que Dios le libre del pecado, porque lo que él tiene y por lo que hace las cosas es por pecado. Entonces a veces nos aterrorizamos, ¿no?, de las noticias tan horribles. Apenas ayer estaba viendo que un hombre estaba acechando a una señora de 60 y tantos años solamente para matarla, y la señora se dedicaba a juntar PET y ella iba caminando y lo captaron porque estaba la cámara. Entonces, ¿qué corazón tan horrible? Era un hombre como de 38 años o 40. Y entonces cuando veo eso yo pienso, Señor, pues líbralo, porque él está en oscuridad, él está en pecado, él está en tinieblas, ¿no? Esa es una forma en la que yo contestaría al Señor. ¿Alguien más? Hay muchas cosas, hermanita, no se queden calladas, estamos en una clase. A ver si, hermanita Irma. Bueno, pues a mí me causa mucha tristeza cuando veo a hermanos en Cristo en otros países suplicando oración porque están siendo perseguidos. Eso yo siempre los martes de oración pido por los hermanos en Estados Unidos. Yo también oro a Dios por ellos, siempre le pido que les dé fortaleza, porque para aguantar la persecución hay que pedirle a Dios fortaleza, sabiduría, no sé. Pero eso, pues yo me mantengo orando por eso, porque prácticamente pues no puedo hacer mucho por ellos, ¿verdad? No estamos así como que atados de manos, y lo único que tenemos es pedirle a Dios que les fortalezca y que quite el corazón de piedra de las personas que los están persiguiendo. Así es. ¿Alguien más? Sí, Leti. Bueno, ayer en las noticias vi una de un señor y una señora que estaban muy tristes porque mataron a su hijo de 18 años, creo. Cerraron 15. la autopista o no sé qué 15. pasó. Bueno, todo esto te pones tú tantito en los zapatos de ellos y la verdad, pues si dices, no, pues qué injusto.
Es una de las cosas por las que yo no veo, prefiero no ver noticias, pero sí, eso es una cosa que a mí me duele mucho, cuando matan a los jóvenes. Eso, hermanita. Sí, hay muchas cosas que decimos, qué injusto, ¿verdad? Y si nos ponemos pues, a ver todo el día las noticias, pues sí, vamos a ver muchas injusticias, de verdad, hay muchas injusticias, pero pues es algo muy importante. Sí, hermanita Leonita, con cuidado. Yo ayer, bueno, No le escuchamos. Mi hija y yo ayer que íbamos pues, a un hospital, vimos que un hombre estaba, pues, atropellado, creo yo, porque llevaba un triciclo. Entonces, bueno, yo a Dios le pedí que le diera la oportunidad. Yo no sé cómo estaba, no sabíamos, y pues a Dios le pedí oportunidad de que le diera esa oportunidad de conocerlo, porque Él sabe qué era lo que estaba haciendo el Señor con Él. Muchas veces les hablamos y no quieren. Entonces, de alguna manera nos habla. Hasta que vemos algo mal es cuando aceptamos al Señor. Y bueno, así en la noche pues también me acordé, digo, el Señor, ten misericordia de ese hombre, de tu creación, y dale la oportunidad de que te conozca, a donde esté, que le hablen de ti y que vea quién eres tú. Eres un Dios bueno, maravilloso, que tienes misericordia de todos nosotros. Y Así esto es. que has hecho para él lo ve mal, pero sabemos que no es para mal, sino para bien. Así es, hermanita, pues muchas gracias. Sí, hermano. Dice la 4, en el Antiguo Testamento hubo muchas ocasiones y situaciones de la vida que requerían que se ayunara. He aquí, vamos a ver unos ejemplos. Lee algunos o todos estos pasajes y escribe una oración basada en uno de ellos. De lo que vamos a ver ahorita ya tenemos conocimiento, ¿sí? Pero sí va a ser importante que en algunas cosas las recordemos. Personas que oraron. Ana oró y ayunó porque tenía dolor en el alma y estaba afligida. ¿Se acuerdan por qué estaba afligida? Porque no podía tener hijos. Porque no podía tener hijos, pero aparte, ¿por qué estaba más afligida? Pues porque la gente se burlaba en esos tiempos de las mujeres que no podían tener hijos y ellas se sentían mal, pues era una afrenta muy grande. Exactamente, pero aparte porque Penina la afligía, se burlaba. Casi le decía, lero, no tienes hijos, ¿no? Se burlaba de ella. Entonces, por eso ella tenía dolor en el alma. Y entonces vemos en su historia que el Señor le contestó su oración. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos hijos tuvo Penina? ¿De qué edades eran? No sabemos, no nos lo dice la Biblia. Pero todo ese tiempo ella oró. Y de regreso, de que habían ido al templo, esa noche pasó con su esposo y esa noche quedó embarazada. Entonces vemos que Dios la hizo esperar, pero le cumplió ese deseo, ¿verdad? Esa oración. Y dice, oró y ayunó. Entonces oraba, ayunaba por un hijo que después se entregó al Señor. Necesidades familiares y protección. ¿Alguien quiere buscar Esdras 8? Son solo 4 versículos. Esdras 8, 21 al 23 y otra que lea 31 y 32, por favor. A ver qué tan diestras son para encontrar Esdras. ¿Quién lo tiene? María de la Luz, hermanita Laura. ¿Está dando toques? A ver. Sí, Esdras 8, 21 al 23, la palabra de Dios dice así: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios
para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y de 31, 32. Sí, de una vez léelo, 31 y 32. Y partimos del río Jaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechor en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Ok. Dice que ayunaron, ¿verdad? Y oraron. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Estaban en el exilio, regresando, ¿no? ¿Estaban regresando de dónde? Del exilio. De Babilonia. Estaban ya regresando. Ya habían pasado los 70 años. Estaban regresando. ¿Y qué pidieron? Protección. Protección. Habían estado encerrados en un lugar, en un país que no era el suyo. Estaban regresando y pidieron en oración al Señor y ayunaron. Qué importante es, hermanitas, estas historias que nos enseñan, ¿verdad? De todo aprendemos. Vamos a ir a 2 de Samuel 1. 2 de Samuel 1. ¿Alguien que lea rápido? Del 1 al 12. A ver, Laurita. ¿Quieren? ¿Quién? Laurita, 2 de Samuel 1, del 1 al 12. ¿O quién lo va a leer? Dice: aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Silag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras el carro y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo respondí: soy amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir. Después de su caída tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Dice que ayunaron hasta la noche por la muerte de Saúl, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos años reinó Saúl? 40 años. Y hasta que él falleció, ¿verdad? Ya pudo ser rey el rey David. Antes, ¿no? Lo respetaba muchísimo, ¿verdad? Entonces vemos aquí historias, hermanitas, que aparentemente ya pasaron, ya están en el pasado, ya sucedieron, pero que seguimos aprendiendo. Acuérdense que la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, es aprendizaje, 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 todo el tiempo. Todo el tiempo va a haber algo que vamos a aprender. De tarea,
Si quieren anotar los versículos que vamos a ver, dice arrepentimiento e intercesión, Daniel 6:18, 10 del 1 al 3 y Nehemías 1, 4 al 11. Los van a leer de tarea y vamos a ver que Mardoqueo y Esther oraron y ayunaron debido a la crisis nacional y la vamos a encontrar en 2 de Crónicas 20, 3 del 6 al 9 y Esther 4 del 13 al 17. Estos también son dos eventos importantes, ¿verdad?, en los cuales también hubo ayuno y oración. Este día 4 pues está dedicado al ayuno que muchas iglesias, muchas congregaciones no lo practican y muchos que se sienten afligidos, tristes o en situaciones difíciles lo hacen individualmente, ¿verdad? Y otros pues colectivamente, pero pues aquí vemos pasajes muy importantes que nos hablan de la oración y el ayuno. Y las circunstancias son diferentes, todas son diferentes. No es la misma situación que estaba pasando Ana a Esdras, o a David, o a Daniel, o a Mardoqueo y Esther. Todas son situaciones diferentes. Todas nosotras tenemos también situaciones diferentes. Pasamos por situaciones o problemas diferentes. Sí, Laurita. Bueno, con respecto a este tema del ayuno y la oración, como todos siempre venimos a aprender a la iglesia. Entonces yo me recuerdo cuando comenzaba a conocer a Dios hace varios años, una hermana que practicaba el ayuno y la oración y yo decía, yo quiero, enséñeme por favor hermana, enséñeme. Y esto lo digo porque a lo mejor algunas de nosotras no lo ha hecho, entonces es importante a veces, sí es cierto, tiene que ser en privado, pero a veces también necesitamos como una compañera que nos enseñe. Entonces para mí fue una experiencia muy hermosa cómo me enseñó ella a realizar el ayuno y la oración. El ayuno también no necesariamente tiene que ser con respecto a la comida, porque algunas personas tienen problemas de gastritis que les impide pasar mucho tiempo sin comer, pero también la Escritura nos enseña que puede haber otro tipo de ayuno. Podemos tener un ayuno de algo que nos quite la atención de Dios. En este caso yo he comentado incluso con mis hijos, deja el celular porque a veces eso es lo que nos quita a lo mejor más tiempo, ¿no? El quitarte algo que a ti te gusta, puedes quitarte a lo mejor el café o el pan, ¿no? Solamente que… Entonces hay muchas formas de ayunar y de orar. Entonces yo lo que sí les animo es que si alguien lo quiere hacer, se pueden yo creo que acercar a la hermana Luz María o a mí si gustan y podemos nosotros entre nosotras enseñarnos a hacerlo, ¿no? Y es una experiencia bien, bien hermosa. Gracias. Sí, la semana pasada comenté algo con respecto al ayuno y pues yo hice hincapié en que pues no fuera cosas que el celular, que el Facebook, que no sé, sino que fuera algo realmente aquí como nos lo dice y se los voy a volver a leer, dice… Es un ejercicio espiritual que se practica cuando uno busca conocer a Dios de manera más profunda, bajo la gracia, en vez de bajo la ley. El ayuno es opcional para el creyente, pero ofrece una forma de practicar el negarse a uno mismo y ofrecer al Señor nuestro ser, tanto físico como espiritual. Es apartar un tiempo para orar y para ayunar, ¿sí? Ese es el tiempo. El tiempo es lo que importa. No si el celular, la televisión, la pantalla, el tiempo que tú en ese momento le estás dedicando a Dios. ¿Sí? Entonces, voy Blanquita, es importante. A veces confundimos, bueno, pues esta semana no como conchas, esta semana no como gorditas, tamales, no. O sea, no se ve eso tan espiritual. Aquí nos dice un tiempo.
¿Cuánto tiempo tú pasas con Dios? A veces empezamos el día con un montón de actividades, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué momento o qué momento del día yo ya le aparté a Dios? Eso es lo que vale más. No que deje el celular 24 horas y ni un minuto le dedique a Dios para orar. No, la situación aquí como comenté del celular, es precisamente, si tú quieres tomar el celular, no debes tomar el celular, tu mente debe ir a Dios, tiene que ir a orar, tienes que ir a la palabra de Dios, y no hacer como algo, eso es lo que te está distrayendo. Como les vuelvo a comentar, yo se los he dicho a mis hijos, eso es algo que te está distrayendo, déjalo. Tienes que dejarlo, tienes que buscar a Dios, tu mente a Dios, y no es como, ahora no tengo el celular, pues me voy con la computadora, ¿no? No, simplemente es buscar, esa es la intención de quitarnos algo que nos causa a nosotros placer o que nos distrae y pues es llevar toda nuestra mente. Cuando quiero agarrar, por ejemplo, el celular o la comida, me acuerdo, ay Dios, es mi ayuno. Tengo que ir a la palabra, Sí, tengo que ir a la oración. Pero, ¿qué tiempo del día le estás dedicando a Dios? Eso es a lo que voy. El tiempo que tú le dediques a Dios, no importa si es una hora, si es media hora. Tú siéntate, apártate. Sabemos que hay un montón de cosas, pero tú apártate. Eso es lo importante. Yo nunca había practicado el ayuno, jamás, hasta que estuve en Canadá. Y teníamos el ayuno un sábado antes del día de la cena, al otro día. Entonces toda la iglesia nos reuníamos, toda la mañana nos citaban desde a las 9, salíamos como a las 12 y luego, ¿para qué? Para que al otro día estuviéramos espiritualmente listos para recibir la Santa Cena. Eso lo hicimos por 2 años y medio que estuvimos allá. Llegando aquí, pues ya yo no encontraba una congregación, ¿verdad? Donde está la congregación donde yo conocí del Señor, nunca practicamos el ayuno. Entonces empiezas a aprender, así como tienes una compañera de oración, puedes tener una compañera de ayuno. Y yo estaba pensando en este momento en tu discípula, a la que estás discipulando. Puede ser tu compañera de ayuno. La enseñas y tú también aprendes. Se me vino a la mente eso, ¿verdad? Que tu compañera o tu discípula sea también tu compañera de ayuno. No quiere decir que todos los días la vas a poner a ayunar, ¿verdad? Pero pues algo importante que pudiera estar sucediendo, pues sí, vamos a ayunar. ¿Sí, Blanquita? No, es lo mismo, o sea, si estamos aprendiendo hoy a orar sin cesar, ¿verdad? Como dicen tesalonicenses, el punto es en nuestra vida diaria buscar el quitar distractores de ese preciso momento que tú estás explicando, que debemos de apartarle el tiempo para él. Entonces, bueno, la cuestión es pensar, ¿no? En esas pocas cosas o muchas cosas que son distractores para que entonces nosotros tengamos ese tiempo con el Señor, simplemente. Ok, así es. Bueno, la última dice, y acabamos con esto el día 3, todavía me va a faltar 3 días más. Este miércoles que sigue no vamos a tener clase hasta el día 20. ¿Sí? Entonces los 2 siguientes miércoles yo los voy a tomar para terminar, porque a mí tampoco me gustan los cursos intensivos, me gusta irlo viendo bien, que aprendamos bien todas, ¿sí? Y después va a seguir nuestra hermanita Ofe. Bueno, la última, bueno, ya lo leí porque dice, pídele al Señor que te dé fe para creer lo imposible, y ya leímos Mateo 19:6, donde dice, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Como ustedes tienen sus hojitas, ¿verdad? Ah, no, ya me equivoqué. Sí, ok, terminamos el día 4 con la pregunta 5,
que dice, ¿qué te enseñó el estudio de hoy acerca de Dios? Entonces, hermanitas, ahí pueden ustedes aprender qué les enseñó Ana, qué les enseñó Simeón, qué les enseñó la otra Ana que vimos, lo que vimos con Esdras, ¿sí? Ahí pueden ver o pueden escoger uno y ahí escribir lo que aprendieron. Todas aprendemos siempre algo. Pensé, como me regresé a leerles lo del ayuno, me quedé allí. Entonces ya terminamos el día 4. No, pues ya me falta menos, me faltan 2 días. Y las, ¿cómo se llama? Y los videos, que ya los tengo, pero no los puedo abrir porque requiero una clave que no tengo. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la lectura, ya terminamos 4 días, nada más nos faltan 2, entonces vamos a ver si nada más tomo un día más o los 2. Ustedes no se sientan presionadas, todos los días aprendemos. Vamos a entonar la última alabanza, vamos a orar antes de la última alabanza para terminar el estudio y darle muchísimas gracias a Dios porque el estudio de hoy del ayuno es muy importante para nuestro crecimiento espiritual, porque aquí de lo que se trata es que crezcamos cada una a su tiempo, a su nivel, a su situación espiritualmente, ¿verdad? Entonces vamos a entonar, voy a orar y luego vamos a entonar la última alabanza, que es como el siervo busca por las aguas. Entonces, hermanitas, voy a orar y las hermanitas de la alabanza se van preparando, por favor. Le doy muchas gracias a Dios por la clase, por su paciencia, porque sí se requiere mucha paciencia. Pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú nos enseñas cada día, Padre. Nos enseñas a confiar más en ti, a que la oración y el ayuno, Señor, son parte fundamental de tus hijos, Señor, de tus hijas, Padre. Porque tú, Señor, sí escuchas nuestras oraciones, pero tú tienes tu tiempo y deseas que nosotros seamos perseverantes en la oración, seamos constantes en el ayuno, Señor, seamos esas hijas tuyas que deseas que sigamos aprendiendo y también discipulando a otras hermanas que pues ellas también necesitan ir creciendo, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta clase, por las hermanas que pudieron llegar aquí, por las que nos vieron por el Facebook. Señor, muchísimas gracias porque vemos, Padre, tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.